Hola amigos de Superluchas, bienvenidos a una edición más de su podcast. Ernesto Ocampo, director editorial, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, Milton, ¿y tú? Pues muy bien, aquí contento. Un experimento social que vamos a hacer hoy es, Ernesto, tu primera función de lucha libre se rescató o tú grabaste o mandaste grabar esta función y tenemos hoy un extracto de lo que fue pues la lucha estelar. Sí, el video que encontré solo tiene la lucha estelar. No me acuerdo cómo estuvo el resto del cartel. Sí. Aquí podemos ver el cartel como estuvo originalmente concebido. Sí. La estelar era una lucha de parejas. Terminó siendo de tríos. Y pues ahorita vamos a ver esta lucha en su totalidad. A ver si la vamos compartiendo, Ernesto, y comentarle por mientras a la gente que se sigan suscribiendo, compartiendo y poniendo sus comentarios. Algún tema también quieren que compartamos, que hablemos. Adelante, mi buen Ernesto, y poniendo la lucha, pues vamos platicando en sí de cómo se originó precisamente esta función y todas las vicisitudes que tuviste que pasar para llegar a ella. Bueno, amigos, aquí está esta transmisión en... ¿Qué formato sería? ¿VHS? ¿8 milímetros? Sí, 8 milímetros, Super 8 se llamaba el formato, creo. Era básicamente VHS en miniatura. Si bien ya Aquí, vimos el cartel, ahorita lo pasamos en pantalla, Ernesto. De entrada, primero, ¿dónde es esta función? ¿En qué parte es? el Salón Trinos de Melchor Ocampo, Estado de México. Tú en ese entonces estamos hablando que es 1996, 97, 28 de junio del 98. 98. ¿Qué andabas haciendo por esas fechas? Pues lo principal que hacía era teatro. Estaba... Ese mismo año fue cuando empecé a escribir Superluchas. Ujú. Aquí vemos a Lismark. Aquí Sí, lo... que no estaba en el programa. No, el cartel original era Máscara Sagrada y Bestia Rubia contra Falcón y Rudy López. Sí. Máscara Sagrada fue el luchador famoso que pude conseguir para esas fechas. Pero poco después de que ya lo tenía, me arrepentí porque no me puse a pensar que si alguien podía ser suplantado era Máscara Sagrada porque tiene un equipo que cubre todo su cuerpo. Entonces cualquiera se pone el equipo y ya. Y el resto de los luchadores eran luchadores locales, ¿no? Yo creo que mucha gente no tenía confianza para asistir. Si hubiera tenido el Ismar desde el principio hubiera sido otra cosa. Y ahora fue precisamente Máscara Sagrada el que mandó a Lismar Jr., que para entonces estaba luchando en WCW Sí. y no hacía presentaciones en México. Yo me sorprendí cuando lo vi llegar y sí, pues lo consideré como alguien mejor para el evento que Máscara Sagrada. Pero Máscara Sagrada te canceló con tiempo, fue ese mismo día que llegó, por lo que dices que te sorprendió ver a Lismark. No, no canceló, o sea, el día de la función no llegaba Máscara Sagrada y de repente llega Lismark. Ah, ok. O sea, en sí fue un buen detalle de Máscara Sagrada, pues decir, no pude ir, pero Sí. y ahí está Falcón 78. Es Falcón, es Falcón, Sí, el duende, que es el el que estamos profesor viendo. de lucha de Cuautitlán, del gimnasio Benito Juárez. Él era el maestro de toda la camada de luchadores que entrenaban en esa zona del Estado de México. Sí. Y los rudos son Rudy López, Mister Violencia y Alex Segura. Alex Segura, hermano de Mike Segura, el que fuera conocido como Panterita, el suicida. Sí, el suicida Mike Segura. Alex Segura es peso completo y pues sí, la hacía muy bien así como rudo. Él todavía sigue activo. ¿Cómo nació la idea de hacer esta función? Digo, mientras estamos viendo el desempeño, digo, la intención es que lo vayan viendo, pero también platicando de esta que fue tu primera función de Blitzkrieg Wrestling Federation. Muy Sí. alemán el asunto. El nombre viene porque sí buscaba un nombre para una empresa y no recuerdo cómo fue que pensé en ese nombre. El logotipo me parece que lo hizo mi hermano, de hecho. ¿Ya estaba el luchador este californiano Blitzkrieg en WCW o todavía no? No que yo recuerde, ha de haber sido por fechas cercanas, pero al menos yo no lo conocía. Si ya estaba, fue coincidencia. Ok.
¿Y por qué te surgió la intención de hacer una función? Digo, independientemente que ya eras fanático o eras apasionado, ¿por qué te surge la idea? Pues en esos tiempos ya no era tan fan. Yo fui muy fan en la época del toreo, Sí, a finales de los 80s y principios de los 90s. Veía mucha lucha libre del toreo, de la Arena México, de la López Mateos. También veía luchas de Estados Unidos, de empresas independientes, sobre todo a través de la antena parabólica. sí. Pero ya por el 93, 94 como que le fui perdiendo interés, sobre todo cuando dejan de hacerse luchas en el toreo. Para el 96 ya estoy haciendo teatro Sí. y fue otra. Pues tenía el interés de hacer luchas precisamente por la similitud que hay entre la lucha y el teatro. Sí. ¿Y este lugar en el cual realizaste la función era o estaba cerca de tu casa, era de algún amigo, o por qué elegir, que parece que es como un salón de eventos, según lo que entiendo? En los 70s y 80s había muchas plazas luchísticas en el Estado de México. Sí. La más importante en esa zona era Cuautitlán. El gimnasio Benito Juárez Ujú. tenía funciones todos los martes a las 9 de la noche y siempre llenaban. Tenían muchas de las mejores entradas del área metropolitana. Sí. Y otra de las plazas era Melchor Ocampo. Ahí se hacían luchas en el auditorio municipal y también era un lugar muy, muy exitoso. Pero para los 90 ya no había nada de lucha, ya no había interés, se había acabado la afición. Sí. Ahí iban luchadores del grupo independiente del toreo, pero ya yo creo que fácil una década no había habido luchas y pensé que sería buena idea hacerlo ahí. El lugar es un salón de eventos. El auditorio es muy grande y me parece que cobraban mucho y aparte había que rentar las sillas y pagar Sí. otros impuestos y me recomendaron ese salón que ya traía las sillas incluidas, ya tenía la iluminación, el sonido, Sí. entonces era más sencillo la organización. ¿Recuerdas cómo fue la experiencia de organizar esta primera función? Porque digo, asumo que ya habías a lo mejor organizado alguna función de teatro o habías estado inmerso en la organización de alguna. Eh, ¿Fue difícil, fue complicado hacer una función de lucha? Mm, no lo vi tan diferente a hacer teatro realmente. Quizás más sencillo porque no había que estar pensando en escenografías y la puesta en escena es automática, no es algo que se tenga que ensayar ni que dirigir ni nada por el estilo. Entonces realmente te pareció muy sencillo la logística como tal. Sí, como fue una función pequeña en un lugar pequeño, no, Sí. no hubo tanto problema. Y los luchadores, realmente todos muy, muy buenos. Algunos de ellos ya no, digo, no le siguieron o no los ubico mucho, pero digo, ubico obviamente a Lismark, el Falcón, que no sé cuál Falcón es, pero es el El que único termina, Falcón, el mexicano, el único Falcón. y a Alex Segura. ¿Cómo escogiste a estos personajes? ¿Ya los ubicabas? ¿Fue porque te lo recomendaron? Digo, es que no tengo mucho la certeza si tú vivías en el Estado de México, en el otrora Distrito Federal, o cómo terminó armándose este cartel. Vivía en Tultitlán, Estado de México, es Sí, cerca de ahí. Y yo conocía al Duende, que sí. como te digo era el maestro de lucha en Cuautitlán. Ujú. Y pues él ya tenía su grupo de luchadores para cuando organizaba eventos. Sí. Él fue el que me contactó con la mayoría de los luchadores. Me parece que en la misma función estuvo Ángelo Demonio, que él ya lo había visto luchar en la López Mateos, todavía era enmascarado. Sí. Era uno de los luchadores más divertidos que he visto, porque era su etapa donde todavía no era luchador extremo. Ah, ok. Él se metía muchísimo con el público, hacía reír mucho a la gente y muy divertido luchando. Oye, por cierto, el Rick se ve medio curioso, digo, porque no tiene faldones. ¿Quién te consiguió el cuadrilátero? No recuerdo si es el ring de Cuautitlán o es el ring de Falcón, uno de Sí, dos. sí, porque sí se ve como que no tuviste chance de mandar imprimir los faldones. No, ni siquiera lo consideré.
No, por No lo pensé necesario. ponerle Porque logotipo como en las empresas Blitzkrieg o un sí, pero patrocinador, Corona o algo, digo, porque no algo sabía si tradicional iba en a los ser medios. la única función. Pensé que, o sea, sabía que posiblemente no iba a hacer ninguna otra más en la vida. Y ese era un gasto innecesario. De Oye, hecho, lo sí, que tenía que haber invertido más es publicidad. y no le invertiste tanto en publicidad. No, Bueno, vimos el flyer, o si no, pero seguramente lo veremos, mira pero aquí no tuviste. el estilo del duende. Sí, sí, está muy bueno. La verdad es muy ágil. Era chaparrito, ¿no? Sí, luchó un tiempo como Mini con el nombre de Pequeño Dragón. Ah, ok. Luchaba en San Juan Pantitlán. Oh, muy bien. Él es veracruzano. Y de los rudos, que son los que menos ubico, era Mr. Violento, Alex Segura y Mister Violencia, Rudy López. Rudy López. ¿Ellos tuvieron algún otro personaje más adelante o más bien se quedaron en la escena independiente ahí del Estado de México? No recuerdo, parece que yo los había visto también luchar en San Francisco Chilpan, Sí. una plaza que manejaba, me parece que Genaro Contreras en los 80s. De vez en cuando se hacían funciones de lucha ahí, pero todos ellos eran muy profesionales, sabían hacer muy bien su trabajo. Oye, Alex Segura estuvo también un rato en Naucalpan, ¿no? En el grupo Revolución, luego así llamado. Sí, en varias empresas. Lo que no recuerdo si tuvo algún otro personaje, Alex Segura, es mi única duda. Sí, Pero pero no recuerdo si lo sigue usando, así que mejor no sí, diremos no, no, no. cuál personaje es. Pero sí, digo, yo creo que es el que más a lo mejor ubicará a la gente todavía en lo general, por ser el hermano de Uh-huh, Mike y porque sí tuvo algunas temporadas ahí en el grupo uh-huh. Revolución. Aquí estamos viendo la primera caída, eran luchas a 2 de 3 todavía, digo, porque Ya, luego dos de cambiaste tres. a una caída. Sí, porque pues, cuando fue X-Love ya fue como que un cambio de estilo, una definición de un estilo de lucha, una filosofía diferente, pero aquí era realmente todavía lucha mexicana 100%. En este entonces, ¿cuál era tu objetivo de hacer esta función? ¿Solamente quitarte las ganas? ¿Querías marcar algún estilo? ¿Querías hacer algo diferente? O como te lo dije, nomás es las ganas de sacarte la espinita, como muchos, de hacer una función. Quería hacer una función para probar y ver si podía ser potencialmente un negocio. Como te digo, estaba haciendo teatro, me iba bien y si podía sacar ganancias similares con la lucha, pues qué mejor. Obvio, no sucedió Sobre así, todo, ¿verdad? ajá. No, pero pues, todo lo que pude hacer de lucha pues, fue gracias al teatro. La revista fue gracias al teatro. Sin teatro no hubiera habido ni luchas ni revista. Ok, entonces estamos hablando de ¿qué años, cuántos años tenías en el 98? 21 años. O sea, la verdad te lo aventaste pues muy joven, digo. Entonces, desde el teatro empezaste que a los 15, 16, La primera obra que hice, El Barbero de Sevilla, se estrenó cuando cumplí 20 años. pero ya habías tenido algunas otras, o tuviste alguna formación actoral, o eras más bien productor, director, guionista, Productor productor. y adaptador, porque también hice la adaptación del Barbero de Sevilla y de Las Bodas de Fígaro. Sí, sí, recuerdo que Son, también te son gusta dos mucho la libretos ópera. muy extensos y sí los adapté para que fueran más digeribles y no tan largos. Y son de Beaumarchais y sí le puse algo de música de las versiones operísticas de Paisiello, Rossini y de Mozart. Interesante, digo, ahorita retomando lo que estoy viendo en el video, el estilo que tenían cada uno muy diferente. Lismark Jr. un peso completo, el Duende sumamente ágil y el Falcón pues con un estilo un poquito más pausado. Creo que aunque no era originalmente el programa, te salió bien la combinación. Sí, uno no esperaría ver en una función independiente con poco público pues una lucha tan larga y tan... Normalmente se las avientan así de 5 minutos, 10 minutos y como dicen, puro guachachá sin hacer nada fuera de lo común. Sí. Aquí a lo mejor pues, podrán verse algunos detalles medio arcaicos, pero para el tiempo en que se hizo, sí era de un nivel similar al que se veía en arenas como la Naucalpan o la López Mateos.
Este personaje que estamos viendo, digo, porque dijiste los nombres de los rudos, pues son los que menos ubico. El de las mallas moradas o púrpuras, ¿quién vendría siendo? Mister Violencia, ¿Y este es Alex Segura? Alex Segura, Ok, muy bien. Y entonces el último, el de la truza negra, es Rudy López. Rudy López. Que ellos sí son como que más homogéneos en su estilo, pero digo, se ve que tienen muy buena base. Sí, unos rudos clásicos, fuertes. Así era la escuela ruda de pues, los 80s, de los más fuertes, más lentos, eran los rudos siempre. Oye, ¿en qué momento empieza a cambiar esto, Ernesto? Y aprovechando que estamos viendo una función de 1998, que para muchos nos parece que fue casi ayer, porque estábamos en nuestra juventud, que los rudos eran rudos y los técnicos eran técnicos. Que el rudo, ahí estamos viendo las actitudes de hablarle al referee para que lo saque, el técnico siendo, pues sí, la víctima. Porque a últimas fechas, en las diferentes empresas, y hablemos en México, sea independiente o en AAA o Consejo, cada quien con sus estilos, la diferencia entre rudo y técnico cada vez es más tenue. Pues si hablamos de México, yo diría que empezó a cambiar por esas fechas, cuando empieza en el Consejo Mundial de Lucha Libre el grupo cibernético de Negro Casas y de Memo Díaz. Porque ahí los rudos y técnicos empiezan a luchar de manera similar, muy veloces y con muchos vuelos. Y fue evolucionando ya cuando llega Místico. Todo el mundo se vuelve místico. Ahorita la Arena México, a pesar de que están haciendo tan buenas funciones, están pecando de que hay muchos místicos, de que todos luchan igual desde la primera hasta la última lucha. En la primera lucha ya vemos que todo el mundo ya se aventó topes suicidas. Antes eso solo se veía acaso en la especial o en la estelar, y a veces era para terminar una lucha, y ahorita ya hay demasiada espectacularidad. Lo malo es que eso es lo que ahora pide la gente, ya no concibe la lucha de otra manera. Sí, porque aquí vemos el estilo que uno, digo, al menos los que tenemos más o menos la misma edad que tú aproximadamente, que nos tocó visualizar este tipo de funciones, era eso, ¿no? Que el rudo era mucho más agresivo, pausado, en montoneo, como se le llamaba, o de montonero, y el técnico era el espectacular o el que hacía el detalle más vistoso. Y hoy cuando ves una función, digo, de AAA es un poquito complicado porque no se ve mucho, pero en el consejo, como tú bien lo dices, de la primera lucha ya hay tornillos, topes, mucho juego de cuerdas. Hoy lo que veo mucho, Ernesto, es muchísimo juego de cuerdas, desde la primera hasta la última lucha. Todos hacen juego de cuerdas para hacer acciones trepidantes. Y aquí lo que estamos viendo pues es un estilo mucho más pausado, pero con mucho contraste de lo que hace el rudo a lo que hace el técnico. Sí, algo similar es el estilo de WWE, nada más que el estilo de WWE es demasiado predecible, que es de que los malos atrapan al bueno y lo están castigando por turnos durante 10 minutos y lo hacen lo que le llaman el hot tag, sí, que da el relevo al otro y el otro llega a limpiar la casa. Sí. Eso pasa en cada lucha de parejas. En AEW no pasaba al principio, pero también ya pasa. Es algo que no me gusta para nada, porque lo hacen de una manera muy mecánica. Sí. Y aquí en este tiempo en la lucha mexicana, pues no había nada de ese formato. Era más bien de que los rudos iban a echar montón, y iban a echar montón todo el tiempo. Era su estilo. La idea era enardecer a la gente. La gente estaba pues esperando que los técnicos reaccionaran, pero uno tras otro eran castigados sin piedad. Pues, sin piedad. Oye, y bueno, y en el estilo norteamericano, algo que me he fijado, yo no sé si es de siempre, Ernesto, ahorita que estamos hablando de las comparaciones, mientras vemos que están venciendo al duende, no sé si está correcto decir que sobre reaccionan a los movimientos, porque yo veo, por ejemplo, un Roman Reigns que a los 5 minutos de la lucha, el oponente, llámele el que le llame, le da un puñetazo en el estómago, por decirlo, y se le saca el aire como si ya llevara una hora luchando. O sea, como que venden de más o sobrereaccionan a los golpes, que en México a veces eso pues no pasa. Es que ya trabajan mucho para la televisión. Si un golpe les dolió, sí, deben hacerlo ver como que les dolió el triple o cuádruple. Deben hacer que transmitir ese dolor a las cámaras. En lucha mexicana nunca ha sido
necesario. Más bien la idea es mostrar resistencia. Y que yo creo que eso es a mí lo que me gusta mucho de la lucha mexicana es lo que acabas de decir, aunque a veces, ya lo dijiste, se está volviendo también una maqueta, yo lo diría, de las luchas, es precisamente esa impredecibilidad, no sé si esté correcto, que no necesariamente sabes lo que va a ocurrir, como tú lo dices en la lucha americana, específicamente WWE, como que ya te esperas específicamente a los últimos minutos de lo que será la lucha para Sí, lo poco predecible. Acá, por ejemplo, que digo, estamos viendo, están golpeando al duende sí, en el el... duende era muy fino para esos detalles. Ahí ya está sangrando. Sí, 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 o sea, esa, a veces la lucha libre para mí se me hace más emocionante, como tú dijiste, la lucha libre o el modelo WWE, que a veces quieren imitar muchas empresas independientes ahora, es como que muy mecánico, ¿no? Sí, así es. Es casi un ballet, una coreografía. En México era muy distinto. Por ahí en los comentarios de nuestro último podcast, Sí, decían pues, que el toreo era lucha extrema o hardcore y no, más bien el toreo era un estilo similar a este, sí, muy violento, pero sin ninguna de las características que vimos después con la lucha hardcore y la lucha extrema. O sea, sí había sangre, pero porque se azotaban en los postes y se azotaban derecho. sí. Había sillazos, pero eran sillas metálicas duras, no sonaban, ¿no? Y actualmente la idea es que sean sillas que suenen más como los botes de basura que no Sí. causan ningún dolor, pero se ven impactantes los movimientos. Antes se pegaban mucho más duro. Porque ahora de repente vi en esos comentarios, no sé si fue en la red X, de que ahora hay una nueva generación de luchadores que no necesariamente estuvieron en esa época, pero que fueron fanáticos o son hijos de, que manejan o dicen manejar un estilo toreo, pero que pues, en la práctica se parece más al estilo de ECW, ¿no? Más que del toreo. Sí, un estilo de estarse golpeando todo el tiempo, irse entre las butacas y eso, Ujú, que sí se veía en el toreo, pero no era algo tan común. ujú, Sí llegó a haber un momento en que estaban abusando de eso, las revistas los criticaron mucho, pero lo básico era que fueran luchas técnicas siempre donde lo que más se veía eran movimientos espectaculares. Era por eso que me gustaba mucho más que lo que hacían en la Arena México. sí, En la Arena México lo que parecía es que los rudos eran unos ineptos que no sabían luchar y que los técnicos eran supermanes. sí. Siempre se veía que un solo técnico podía con los rudos tenían que unirse para poder ganar una caída, aunque fueran luchadores como el Satánico o Pirata Morgan, que a todas luces se veían superiores a cualquiera de sus rivales. Entonces el estilo era muy diferente. Sí, el estilo del toreo era muy bonito, era muy... yo creo que es la única etapa donde sí se puede decir que realmente la lucha mexicana era la mejor del mundo. Pero ¿por qué se confunde? Porque citan, digo, estos luchadores, y no es por criticarlos, es lo que ellos dicen. No, es que en la época del toreo estaba los misioneros, los villanos, y se pegaban con todo, y el perro aguayo, y vean las cicatrices que quedó el perro y todos ellos, como si la lucha del toreo semanalmente o constantemente era lo que tú dices, pues, ultraviolencia. Pues, es que sí había mucha sangre, pero era en todas las arenas. Ujú, O sea, el perro guayo podría estar sangrando 5 veces por semana, no nada más en el toreo. Era parte de su estilo. Lo mismo veíamos en Estados Unidos con Abdullah the Butcher. sí, Aquí ya están reaccionando los técnicos en los la técnicos, tercera caída. Uh-huh. que es la definitiva, como decían, y que Sí. es ya el clímax de, de, la lucha, ¿no? Y que Por en este cierto, caso Alice Lismar Mark, era sí, el estrella. sí, a Lismar le gustó que se le presentara como directamente desde la empresa WCW, porque como lo vemos en el video de Villano Cuarto, Sí. en los tiempos en México nadie tenía idea de que era WCW ni que estaban ellos luchando en Estados Unidos. Sí, a excepción de algunas revistas, no recuerdo si Box y Lucha también cubría, creo que sí cubría un poco lo de la lucha americana, pues era Super Luchas y Box y Lucha los que tenían un poco la referencia, ¿no? De lo que pasaba en WCW con los mexicanos.
Ya vamos para abajo otra vez. Ahí está el duende sangrando. Ahí van las sillas. Sí, después de todo lo que hicieron los rudos, ahorita pues ya están. Pues el público está feliz de que haya una reacción de este nivel, de que ya estén dando sillazos y eso. Que no sean tan duros porque luego cobran las sillas. Sí, es verdad. Ujú. Que ahora yo veo en muchas funciones también que pegan con las hieleras y rompen cosas. A final de cuentas todo eso se cobra, ¿no? Sí. Por cierto, el Duende luego también luchó en X-Law. Tuvo varias luchas con X-Law en 2001, 2002, 2003. La primera fue contra un mano a mano contra Rocky Santana. Sí, Rocky en su personaje de Onita. bonita. Sí. ¿Y el duende todavía Pero como duende o le pusiste otro nombre? no como Duende, pero en la función que fue mano a mano, Sí. sí se pasó Rocky Santana porque era lucha de bat con alambre de púas y le rompió el bat con alambre de púas en el pecho. Ok. Ya lo llevaron a vestidores, ya no podía ni respirar y tenía todo el pecho lleno de sangre. Sí, se pasó el buen Rocky Santana. ¿No se confundía con el duende de AAA? Ya existía para esos entonces, ¿no? Los duendes de AAA. Pues como sea, pues habrán sido posteriores otros duendes, porque este usaba ese nombre desde los 80s. Sí, no, porque el de AAA estaba como basado en los cómics, ¿no? El personaje de los cómics. Inspirado, pues. Ujú. No recuerdo bien ese duende, pero No supongo tienes que sí. vergüenza, eran hasta 3, eran de colores. Fue la época que AAA sacaba todo de colores, espantapájaros, duendes, etcétera, Las payasos. chivas. Las chivas, que eran los apaches, o en algún momento fueron los apaches. Ujú, Ahí va, mira, el vuelo, un tipo muy ágil, la verdad. ujú. Y nunca he sido muy fan ni del Falcón, era muy bueno, ¿no? Sí. En su estilo. Y ahí está Lismar contra Alex Segura y el Monsolt. La quebrada, ¿la quebrada es hacia afuera del ring o podría considerarse hasta como una quebrada? Se supone que eso se fuera del ring, aunque ese nombre se lo pusieron realmente en Japón. Que en México es el Asai Monsolt. No, también es nombre de Japón. ¿Qué nosotros no bautizamos más que la tapatía o qué? Así parece, pero en otros lados le dicen la Romero Special. Oh. Yo recuerdo que cuando salió la mística, tú le pusiste el helicóptero y luego, ¿qué otra cosa le pusiste? No, nunca le puse el helicóptero que yo recuerdo. Salía en las revistas el helicóptero y el, ¿cómo se llamaba este? Yo me acuerdo que Palanca Tornado. a la que le puse nombre Sí. y se le quedó ya para siempre es Devil Wings de Averno. Pues le empecé a escribir así por el Angel Wings de Christopher Daniels. Christopher Daniels. O el Sí, helicóptero le decían en la tele, a lo mejor, pero sí le ponías palanca tornado, eso sí me acuerdo. puede ser. Pero, Ernesto, pues ya termina la lucha y están las clásicas, que también es algo de la lucha libre mexicana. Los retos terminando una función. Sí, la idea es que la gente se interese en regresar la siguiente semana o el siguiente mes. Sí. Aunque aquí pues no hubo continuidad. La siguiente función que hice fue unos meses después, pero fue en Veracruz. Ah, chis, ¿y qué acabaste haciendo en Veracruz? Pues no recuerdo, pero por allá fue. No sé si también existe video de eso. ¿Recuerdas cuál fue el estelar, cuando menos? ¿O quiénes estuvieron de los que te acuerdas? No, fue el mismo grupo de luchadores. Tendría que buscar el cartel. Y después de estas dos funciones, dejaste de hacer, pues, y murió por la patria un poco el tema de la inquietud de hacer lucha libre. Sí, hasta que salió Axlo Que eso sería en el 2001. 2001. O sea que te aventaste un periodo de gracia de unos 3 años en los cuales te dedicaste a seguir escribiendo y haciendo teatro. Así es. ¿Qué te queda de experiencia de esta función? Ya para ir cerrando en lo que va terminando esta transmisión. Pues sí es más difícil lograr que sea una exitosa una función de lucha que una de teatro, pero en cierta forma es más divertido. Al final no perdiste tanta lana, pues. No, porque fue algo barato, malo que hubiera empezado haciendo una función con Gronda o algo así. Alguna otra, pero fue Lismar, que era de WCW. Pues sí, pero cobró la garantía de Máscara Sagrada.
¿Que seguía en AAA o ya andaba de independiente para esas fechas? Máscara Sagrada era independiente. Fue cuando también... Había Máscara Sagrada de AAA. O sea, también era el problema de que había un Sí, Máscara Sagrada de... había un Máscara Sagrada Junior y un Máscara Sagrada de AAA. Ajá. O sea, sí. Por eso dije, me equivoqué al contratar Máscara Sagrada. Pudo haber sido cualquier otro. Bueno. Pudo haber sido Octagón. Era el año de Octagón en ese entonces. ¿Algún otro comentario, Ernesto, antes de finalizar esta transmisión distinta? Pero vamos a ir dándole también variedad a estos podcasts. Creo que no. Pues agradecerles a todos ustedes, están los supergracias, que algunos de ustedes ya han sido tan amables de apoyar a este canal de Superluchas, invitarlos a que compartan, se suscriban y dejen sus comentarios y los leemos. Si hay alguna petición también de algún tema de la lucha libre, tanto mexicana, norteamericana y hasta japonesa, con gusto los atenderemos. Muchísimas gracias, Ernesto.